¿Sabes lo que es fingir locura durante 10 años? 10 años de hablar con las paredes, de reír sin razón, de actuar como si tu mente se hubiera roto. ¿Y sabes por qué alguien haría eso? Porque en 1768, en la hacienda El Rosario, cerca de Veracruz, ser una mujer africana esclavizada con conocimientos médicos podía matarte. La Inquisición seguía operando. La brujería era un cargo real. Las mujeres que sabían demasiado terminaban en mazmorras, o peor, en piras. Pero ser una loca era invisible, inútil, segura. Nadie interroga a una loca. Nadie le teme a una loca. Nadie sospecha que una mente rota puede estar perfectamente calculando, observando, aprendiendo cada segundo del día. Su nombre era Juana, 32 años, nacida en la costa de Guinea, arrancada de su tierra a los 8 años, vendida en Veracruz a los 9, trabajando en campos de caña desde que tenía edad para sostener un machete. Y era la persona más inteligente en esa hacienda. Probablemente la más inteligente en toda la región. Pero nadie podía saberlo. Porque si lo supieran, estaría muerta. Imagínala. Una mujer que camina por los campos de caña hablando sola, riéndose de la nada. Los otros esclavos la evitan. Los capataces la ignoran. Don Luis Mendoza, el hacendado, la considera una inversión perdida. Esa negra está quebrada de la cabeza, dice con desprecio. No sirve ni para cargar agua. Pero por las noches, cuando todos duermen, Juana se arrodilla en el piso de tierra de su cabaña. Sus manos, que temblaban y gesticulaban locamente durante el día, se vuelven firmes, precisas, y trabaja. Raíces de jengibre silvestre, corteza de quina, hojas de hierba mora, plantas que su abuela le enseñó a usar en la costa de Guinea, antes de que los portugueses la arrancaran de su tierra. Conocimientos que viajaron encadenados en los barcos negreros, escondidos en la memoria, porque era lo único que no podían robarle. Su abuela había sido curandera de la aldea. Una mujer respetada que conocía cada planta, cada raíz, cada hoja, donde generaciones de curanderas habían observado, experimentado, documentado en memoria oral. Tenían siglos de prueba y error. Tenían conocimiento que funcionaba. Y ese conocimiento pasó a la madre de Juana, y de la madre a Juana, en susurros nocturnos, en lecciones secretas. Un tesoro invisible que ningún amo podía confiscar. Cada planta tiene un propósito, cada hierba una historia, y Juana las conoce todas. Las conoce en su lengua materna, que ya casi ha olvidado. Las conoce en español. Las conoce con las manos, con el olfato, con el sabor que le dice exactamente qué dosis es curativa y cuál es mortal. Piensa en eso. Una mujer que finge demencia para proteger un conocimiento que podría salvar vidas. Porque si alguien descubriera que sabía medicina, que entendía de fiebres y heridas mejor que cualquier médico español, habría preguntas. ¿Brujería? ¿Pactos con el demonio? En la Nueva España colonial, una mujer africana con conocimiento era peligrosa. Porque el conocimiento no se puede encadenar. Se propaga, se multiplica. Y la Iglesia lo sabía. Por eso la Inquisición existía.
Por eso las curanderas terminaban en tribunales. Y cuando no podían explicar su conocimiento, citando a Galeno o Hipócrates, se convertían en brujas. Brujas que podían ser quemadas, torturadas, hasta que confesaran pactos que nunca hicieron, hasta que toda una red de conocimiento ancestral fuera destruida. Juana vio esto pasar. Vio a una partera arrestada porque salvó a una mujer durante un parto difícil. Vio a una curandera desaparecer después de curar con hierbas sospechosas. Vio suficiente para entender las reglas. Así que eligió la locura, porque los locos están exentos de sospecha. Los locos no conspiran. Los locos simplemente están rotos. Y a los rotos se les ignora. Perfectamente invisible. Durante el día, baila sola bajo el sol. Habla con los árboles. Ríe cuando alguien la golpea. Los otros esclavos piensan que perdió la razón después de que su hijo fuera vendido años atrás. Los españoles simplemente no la ven. Es parte del paisaje, como el ganado, como las piedras. Pero ella observa todo. Ve cómo el capataz Rodrigo tose sangre por las mañanas. Nota que la esposa de Don Luis tiene fiebre cada 3 días. Sabe que el hijo del herrero tiene lombrices porque el niño se rasca constantemente. Y mentalmente, Juana ya sabe qué plantas usar para cada uno. Pero no puede. Todavía no. Porque revelar su conocimiento es revelar su cordura. Y revelar su cordura es perder su protección. Así que sigue actuando, sigue riendo, sigue hablando sola y espera. La oportunidad llega en marzo de 1768. Don Luis tiene visitas. Un médico de la ciudad, el doctor Ramírez, hombre educado en España, con título de la Universidad de Salamanca. Viene a la hacienda porque su paciente importante, el alcalde, tiene propiedades cercanas. Don Luis quiere impresionar, quiere mostrar su generosidad. «Doctor Ramírez», dice don Luis durante la cena, mientras Juana sirve el vino actuando como siempre, derramando un poco, murmurando incoherencias. «Tengo una esclava que ya no me sirve. Está loca, completamente inútil. Pero usted es un hombre de caridad. Quizás pueda usarla como sirvienta en su casa. Considérela un regalo». El doctor observa a Juana. Ve a una mujer descuidada, con el pelo enredado, que se ríe sin razón mientras se limpia el vino derramado con las manos en lugar de usar el trapo. Ve exactamente lo que se supone que debe ver. «Es muy generoso de su parte, don Luis», responde el doctor. «Siempre necesito ayuda en la casa. La acepto». Y así, sin ceremonia, sin papeles, Juana cambia de dueño, como un mueble viejo que ya no sirve. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Crees que Juana no planeó esto? ¿Crees que fue coincidencia que derramara el vino justo cuando don Luis hablaba de regalarla? ¿Que actuara especialmente inútil esa noche? Esta mujer llevaba 10 años perfeccionando su actuación. Sabía exactamente lo que hacía. Porque la casa de un médico en Veracruz es el lugar perfecto para una curandera. Ahí hay pacientes, hay enfermedades, hay oportunidades de practicar su arte sin levantar sospechas. Porque nadie, absolutamente nadie, piensa que la criada loca puede curar lo que el doctor universitario no puede. La casa del doctor Ramírez está en el centro de Veracruz,
Una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y paredes blancas. Juana duerme en un cuarto pequeño junto a la cocina. Sus tareas son simples: limpiar, cocinar, lavar ropa. El doctor la trata con indiferencia educada. Su esposa, doña Teresa, la trata con asco apenas disimulado. «No la dejes tocar la comida directamente», le dice doña Teresa a la otra sirvienta. «¿Quién sabe qué ideas locas tiene en la cabeza?». Perfecto. Mientras menos atención le presten, mejor. Juana continúa su actuación. Habla sola mientras barre. Se ríe sin razón mientras lava platos. Pero observa. Observa cada paciente que entra, cada diagnóstico que el doctor hace, cada tratamiento que prescribe. Y casi siempre el doctor está equivocado. Un hombre viene con fiebre y dolor de estómago. El doctor lo sangra. 400 mililitros de sangre en una palangana. Los humores deben equilibrarse, explica con la autoridad de 6 años de estudio universitario. El hombre sale más pálido, más débil. 3 días después regresa peor. El doctor lo sangra de nuevo. El hombre muere una semana después. Juana ve que el problema era agua contaminada, no humores desequilibrados. Ve que el hombre necesitaba hidratación, no desangramiento. Pero no dice nada. Solo barre, solo murmura. Una mujer embarazada viene con dolores. El doctor le da mercurio. «Para limpiar el útero», dice con absoluta convicción. La mujer vuelve 3 días después. Peor. Vómitos. Temblores. El doctor le da más mercurio. La mujer pierde al bebé. Una semana después, muere ella también. Envenenamiento por mercurio. Juana sabe que la mujer necesitaba corteza de sauce para el dolor y descanso, no mercurio que la estaba envenenando. Sabe que el bebé podría haberse salvado, pero solo sonríe vacíamente y sigue limpiando la sangre del piso. Esto es lo que nadie te dice sobre la medicina en el siglo XVIII. Los médicos universitarios estaban matando gente sistemáticamente, con sus sangrías basadas en teorías griegas de hace 2000 años, con sus purgantes de mercurio, con sus teorías sobre humores y miasmas que sonaban científicas, pero no tenían ninguna base en la realidad. Mientras tanto, las curanderas africanas, las parteras indígenas, las mujeres que aprendieron medicina de la naturaleza, estaban salvando vidas. Pero no podían decirlo, no podían reclamar crédito, porque el conocimiento sin título universitario era brujería, y la brujería se pagaba con fuego. Pasan 2 meses. Juana establece su rutina. Locura durante el día, estudio durante la noche. En su cuarto pequeño, identifica cada planta medicinal que puede encontrar en el mercado. Las compra con las monedas que encuentra barriendo, fingiendo que le gustan las flores bonitas para decorar. Nadie sospecha que está creando una farmacia secreta. Entonces llega junio, y con junio llega la fiebre amarilla. El primer caso aparece en el puerto. Un marinero español que llega de La Habana. Fiebre alta. Dolor de cabeza insoportable, vómitos, y después, al tercer día, la piel se vuelve amarilla, ictericia, los ojos amarillos como yemas de huevo. El marinero muere en 5 días. Después llega otro, y otro, y otro.
La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos que nadie entiende todavía, se propaga por Veracruz como fuego en pasto seco. En 2 semanas hay 50 casos. En un mes, 200. La gente muere en las calles. Las campanas de la iglesia doblan constantemente por los muertos. El doctor Ramírez trabaja día y noche. Su consultorio está lleno. Pacientes esperando en la sala, en el patio, en la calle. Todos con la misma enfermedad. Todos muriendo. Y el doctor no tiene idea de qué hacer. Sangra a los pacientes, les da purgantes, les receta opio para el dolor, reza con ellos. Pero siguen muriendo, uno tras otro. La tasa de mortalidad en su consulta es del 80%. Juana observa todo desde las sombras. Ve el pánico en los ojos del doctor. Ve la desesperación de las familias. Ve los cadáveres siendo sacados cada día. Y sabe, con absoluta certeza, que puede ayudar, que el conocimiento de su abuela, transmitido de generación en generación en la costa de Guinea, donde la fiebre amarilla era común, puede salvar a estas personas. Pero revelar ese conocimiento es peligroso. Así que hace algo más inteligente. Empieza a encontrar a los pacientes cuando nadie mira. El doctor sale a hacer visitas domiciliarias. Doña Teresa se encierra en su habitación, aterrorizada de contagiarse. Los pacientes esperan solos en la sala. Y Juana, la loca, se les acerca. Murmurando incoherencias, como siempre, les ofrece agua. Pero no es solo agua. Es una infusión que preparó por la noche. Raíz de jengibre para las náuseas. Corteza de sauce para la fiebre, hojas de diente de león para proteger el hígado. Mezclado todo en agua tibia, en una taza de barro. «Toma, toma», les dice riendo sin razón. «El agua bendita de Juana. La Virgen me dijo que te la diera». Los pacientes desesperados, muriendo, aceptan. ¿Qué tienen que perder? Es solo agua de una loca. No puede empeorar las cosas. Pero empieza a pasar algo extraño. Los pacientes que beben el agua bendita de Juana empiezan a mejorar. No todos. La fiebre amarilla es mortal. Pero algunos. 1 de cada 3. Después, 1 de cada 2. Sus fiebres bajan. Los vómitos disminuyen. La ictericia se aclara lentamente. Y aquí está lo genial del plan de Juana. Nadie le da crédito. Es la loca de la casa. Si alguien pregunta, ella solo ríe y dice que la Virgen se lo ordenó en sueños. Los pacientes que sobreviven le agradecen al doctor Ramírez. A Dios. A la suerte. Nunca a la esclava demente que les dio agua bendita. Pero las familias empiezan a notarlo. Empiezan a susurrarse entre ellos. «Ve a la casa del doctor Ramírez», dicen. «Ahí hay más posibilidades de sobrevivir». El doctor está confundido. Su tasa de mortalidad baja del 80% al 40%. Después al 30%. Él no ha cambiado nada en su tratamiento. Sigue sangrando. Sigue dando mercurio. Pero más pacientes sobreviven. Dios finalmente escucha mis oraciones. Dice, creyendo genuinamente que es su devoción religiosa la que marca la diferencia. Juana, barriendo en la esquina, sonríe para sí misma. Deja que piense eso. Pero no puede durar para siempre.
Una noche de julio, el doctor regresa tarde de una visita domiciliaria. La casa está oscura. Todos duermen. Entra por la puerta trasera, cansado, y ve luz en la cocina. Juana está ahí, y no está actuando. Está inclinada sobre la mesa, con 10 plantas diferentes organizadas frente a ella. Sus manos se mueven con precisión quirúrgica, cortando raíces, machacando hojas, mezclando todo en proporciones exactas. Su rostro está concentrado, calculador, completamente cuerdo. El doctor se congela en la puerta. Observa en silencio durante 5 minutos completos. Ve a Juana probar la mezcla, ajustar las proporciones, agregar más corteza de sauce, oler la infusión, asentir satisfecha. Después llenar 10 tazas pequeñas con el líquido, listas para el día siguiente. Y el doctor Ramírez, hombre educado, hombre de ciencia, entiende inmediatamente lo que está pasando. Tú, dice en voz baja, tú los estás curando. Juana se congela. Lentamente, muy lentamente, se vuelve hacia él. Y en ese momento tiene que tomar una decisión que define todo. ¿Vuelve a la locura? ¿Finge que no entiende? ¿O confía en este hombre? Sus ojos se encuentran. Y por primera vez en 10 años, Juana habla con su voz real, clara, inteligente, sin temblores ni risas locas. Sí, dice simplemente, los estoy curando. Y usted los está matando con sus sangrías. El silencio que sigue es denso, peligroso. El doctor podría gritar, llamar a las autoridades, acusarla de brujería, de veneno, de cualquier cosa. Juana es esclava. Él es doctor. Su palabra contra la de ella no es competencia. Pero entonces el doctor Ramírez hace algo inesperado. Se sienta. Enséñame, dice. Y ahí, en esa cocina oscura, iluminada por una vela, en medio de una epidemia que mata a cientos, sucede algo revolucionario. Una mujer africana esclavizada comienza a enseñar medicina a un doctor español universitario. La fiebre amarilla ataca el hígado, explica Juana, señalando las plantas con precisión. Esta raíz protege el hígado de daño. Estas hojas bajan la fiebre sin debilitar al paciente como las sangrías. Este extracto detiene los vómitos para que el cuerpo pueda retener agua y nutrientes. Y esta combinación toca 3 plantas diferentes. Estimula al cuerpo para combatir la infección. El doctor escucha. Toma notas con mano temblorosa. Hace preguntas. Por primera vez en su carrera, está aprendiendo medicina que realmente funciona. ¿Cómo sabes las proporciones exactas? Pregunta, mirando cómo Juana mide con precisión sin balanzas. Mi abuela era curandera en Guinea, responde Juana. Allá la fiebre amarilla es común. Ha estado ahí durante siglos. Generaciones de curanderas aprendieron qué funciona. Ese conocimiento viajó conmigo en el barco negrero, en mi memoria, porque era lo único que no podían encadenar. ¿Y has estado fingiendo locura todo este tiempo? Durante 10 años, desde que mi hijo fue vendido a un amo en el sur. Fingir que perdí la razón
me dio libertad para ser invisible. Y ser invisible me permitió sobrevivir. Me permitió observar. Me permitió mantener vivo el conocimiento de mi abuela. Su voz se quiebra ligeramente al mencionar a su hijo. Ese es el costo real. Un niño de 6 años, arrancado de sus brazos, vendido como ganado. Y la decisión que tomó ese día, fingir que la pérdida la había quebrado. Piensa en la ironía. Una mujer que finge estar loca para poder practicar el conocimiento más sofisticado en la ciudad. Mientras hombres con títulos universitarios matan pacientes con tratamientos basados en teorías medievales, ella salva vidas con medicina milenaria. Pero ella tiene que esconderse. Y ellos reciben honores. El doctor Ramírez estudia sus manos. Tengo un doctorado de Salamanca, dice lentamente. Estudié durante 6 años. Leí a Galeno, a Hipócrates, a Avicena. Y una esclava que no sabe leer ni escribir, sabe más que yo sobre esta enfermedad. No se trata de leer, dice Juana con calma. Se trata de observar. Su Galeno nunca vio fiebre amarilla. Mi abuela sí. Miles de casos. ¿Quién cree que aprendió más? Es un momento de verdad brutal. Y el doctor podría reaccionar con orgullo herido, con rabia, con negación. Pero en cambio dice, necesito que me enseñes todo. Y después necesitas poder practicar abiertamente, como corresponde. Soy esclava, le recuerda Juana. No puedo practicar nada abiertamente sin permiso. Y si la Inquisición se entera de que una mujer africana está curando con hierbas, me queman viva. Entonces te libero, dice el doctor, y te enseño a leer y escribir, para que puedas documentar tu conocimiento, para que puedas defenderlo con palabras que ellos respeten. Juana lo mira fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar su reputación por mí? Porque soy médico, responde, y mi juramento es salvar vidas. Tú estás salvando vidas, yo no. Eso es lo único que importa. No todos los aliados llegan cuando los esperas. Algunos llegan en cocinas oscuras a medianoche, en medio de epidemias, cuando el orgullo finalmente se rinde ante la verdad. Al día siguiente, el doctor Ramírez empieza el proceso de liberación. Es complicado. Requiere permisos, dinero, sobornos a funcionarios. Pero él tiene conexiones y está determinado. Mientras tanto, Juana continúa su trabajo, pero ahora con un cambio. El doctor incorpora sus tratamientos oficialmente. Nueva medicina de las Antillas, le dice a los pacientes, basada en conocimientos locales. No menciona que viene de su sirvienta. Todavía no. El mundo no está listo para esa verdad. Pero funciona. La tasa de mortalidad en su consulta baja al 20%. Después al 10%. Mientras otros doctores siguen perdiendo 8 de cada 10 pacientes, el doctor Ramírez salva a 9 de cada 10. Su reputación explota. Familias ricas, funcionarios del gobierno, incluso el obispo piden su atención. Todos quieren al doctor milagroso de Veracruz. Y por las noches, ese doctor milagroso se sienta con Juana en la cocina y aprende.
Aprende sobre plantas medicinales africanas, sobre proporciones, sobre observación clínica, sobre escuchar al cuerpo del paciente en lugar de solo seguir teorías antiguas. ¿Cómo sabes cuándo funciona una planta?, pregunta una noche. Observo, dice Juana. Si 10 pacientes toman esta hierba y 8 mejoran, funciona. Si solo 2 mejoran, no funciona. Es simple, pero toma tiempo. Toma cientos de casos, generaciones. Eso es empirismo, dice el doctor lentamente. Estás describiendo el método científico. No sé qué es eso, responde Juana. Solo sé lo que funciona. Y ahí está la verdad que nadie quiere admitir. El conocimiento médico africano e indígena en las Américas era ciencia, era experimentación, era recopilación de datos a través de generaciones. Pero porque venía de mujeres esclavizadas, de pueblos colonizados, se llamaba brujería, se llamaba superstición, se castigaba con muerte. Mientras tanto, los médicos europeos con sus sangrías y sus purgantes de mercurio recibían títulos y prestigio, a pesar de que estaban matando gente. En agosto, la epidemia empieza a disminuir. El calor extremo del verano mata a los mosquitos. Los casos nuevos bajan. Los que sobrevivieron comienzan a recuperarse. Veracruz cuenta sus muertos. 700 personas. Casi el 10% de la población. Familias enteras destruidas. Pero podría haber sido peor. Mucho peor. Y en septiembre llegan los papeles de liberación de Juana. El doctor Ramírez los presenta oficialmente. Ella es libre. Libre por primera vez desde que tenía 8 años. Libre para caminar por la calle sin fingir locura. Libre para hablar con su verdadera voz. Libre para existir como ella misma. Pero la libertad trae nuevos desafíos, porque ahora Juana quiere practicar medicina abiertamente. Y eso requiere navegar un mundo que no está diseñado para ella. El doctor le enseña a leer. Empiezan con letras básicas, después palabras, después oraciones. Juana es estudiante rápida, hambrienta de conocimiento. En 6 meses lee con fluidez. En 1 año escribe sus propias observaciones médicas. Necesitas aprender latín, dice el doctor. Los textos médicos están en latín. ¿Para qué?, pregunta Juana. ¿Para impresionar a otros doctores que no pueden curar fiebre amarilla? Prefiero aprender más sobre plantas. Pero eventualmente acepta, porque entiende el juego. Si quiere que la tomen en serio, necesita hablar su idioma, literalmente. Pasan 2 años. Juana trabaja oficialmente como asistente del doctor Ramírez. Él la presenta como consultor especial en medicina herbal. Las familias ricas, desesperadas por atención médica efectiva, aceptan. Con reservas, con miradas de desdén. Pero aceptan, porque funciona. Porque cuando sus hijos están muriendo, el orgullo racial importa menos que la supervivencia. Juana trata fiebres, infecciones, problemas digestivos, complicaciones de embarazo. Y cada caso lo documenta. Escribe sus observaciones, sus tratamientos, sus resultados. Crea el primer manual médico de medicina africana antillana, escrito en español, detallado, científico, irrefutable. Cuando el obispo se enferma en 1771, con fiebre y dolor abdominal que ningún doctor puede curar,
El doctor Ramírez lleva a Juana. «Esta es mi consultora», dice simplemente. El obispo, retorciéndose de dolor, la mira con ojos llenos de prejuicio. Una negra. Una mujer. ¿Qué puede saber ella? «Más que yo, Su Excelencia», responde el doctor. «Y si quiere vivir, sugiero que escuche. Es un momento de poder». El obispo, representante máximo de la Iglesia en Veracruz, la institución que quemó a incontables curanderas por brujería, tiene que confiar en una mujer africana para sobrevivir. Juana examina al obispo. Identifica apendicitis temprana. Prescribe una combinación de hierbas antiinflamatorias y dieta estricta. Nada sólido durante 3 días, ordena. Solo caldos y estas infusiones cada 6 horas. El obispo, demasiado enfermo para protestar, obedece. 3 días después, la fiebre baja. El dolor disminuye. El obispo sobrevive. Y después de eso, Juana no es solo tolerada, es buscada, es reconocida. Para 1775, Juana tiene su propia consulta, pequeña, modesta, pero suya. Atiende principalmente a esclavos, a libertos, a indígenas, a la gente que los médicos españoles ignoran. Pero también, cada vez más, a españoles ricos que han oído de sus curaciones milagrosas. Cobra según la capacidad de pago. Los pobres pagan con huevos, con tortillas, con trabajo. Los ricos pagan en plata. Entrena a otras mujeres, antiguas esclavas, mujeres indígenas. Les enseña lo que su abuela le enseñó. Les enseña a leer y escribir. Les enseña a documentar, a defender su conocimiento. Crea una red de curanderas en Veracruz, una red que sobrevive generaciones. El doctor Ramírez, ahora anciano, la visita regularmente. «Fuiste mi mejor profesora», le dice. «Lo sabes, ¿verdad?» «Y tú fuiste el único que escuchó», responde Juana. Porque esa es la verdad del asunto. No importaba cuánto supiera Juana. No importaba cuántas vidas salvara. Sin alguien dispuesto a escuchar, a validar, a amplificar su voz, habría muerto como la esclava loca de la hacienda Rosario. Pero encontró a ese alguien, y juntos cambiaron la medicina en Veracruz. En 1780, cuando Juana tiene 44 años, el Cabildo de Veracruz hace algo sin precedentes. Le otorga reconocimiento oficial como curandera licenciada. No es un título médico. Los títulos médicos son solo para hombres españoles educados en universidades europeas. Pero es reconocimiento legal. Es permiso oficial para practicar. Es más de lo que cualquier mujer africana había logrado en la Nueva España. Juana lo acepta sin sonreír. «Me tomó 36 años», dice simplemente. 36 años desde que me arrancaron de Guinea. 10 años fingiendo locura. 12 años probando que no era bruja. Otros años probando que era digna. Solo para recibir permiso de hacer lo que siempre supe hacer. ¿Estás amargada?, pregunta el doctor Ramírez. «Estoy viva», responde. «Estoy libre. Estoy practicando mi arte. Eso es más de lo que mis ancestros tuvieron, más de lo que mi madre tuvo, más de lo que mi hijo tendrá,
donde sea que esté. Porque sí, su hijo. El niño que fue vendido cuando tenía 6 años, cuando Juana decidió fingir locura para sobrevivir. Nunca lo encontró. Probablemente murió en alguna plantación en el sur, o en las minas, o en el mar, si intentó escapar. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre estas historias de triunfo. El costo, las pérdidas, los sacrificios que nunca se recuperan. Juana salvó cientos de vidas, cambió la medicina, entrenó a generaciones de curanderas, pero nunca recuperó a su hijo. Algunos precios son permanentes. Juana murió en 1789, a los 53 años. Causa de muerte: fiebre amarilla. La misma enfermedad que la hizo famosa. Irónico, ¿verdad? Curó a cientos de personas de esa enfermedad, pero finalmente la alcanzó. O tal vez no. Tal vez ella eligió no tratarse a sí misma. A los 53, había vivido más que la mayoría de los esclavos. Había logrado más que cualquier mujer africana en Veracruz. Había visto su conocimiento validado, documentado, transmitido. Tal vez estaba cansada. Tal vez había hecho suficiente. Tal vez estaba lista. Su funeral fue asunto complicado. La Iglesia Católica debatió si podía ser enterrada en tierra consagrada. Una ex esclava. Una curandera que usaba métodos poco ortodoxos. Algunas voces argumentaron que su trabajo tenía elementos de paganismo, de brujería africana. Pero el doctor Ramírez, ahora viejo y respetado, intervino. Si Juana no puede ser enterrada en tierra sagrada, dijo ante el obispo, entonces tampoco yo, porque todo lo que sé de medicina verdadera lo aprendí de ella. Fue enterrada en el cementerio de la iglesia de San Francisco, sin fanfarria, sin estatuas, solo una cruz simple con su nombre. Juana, curandera, 1736 a 1789. Pero su legado no murió con ella. Las mujeres que entrenó continuaron practicando. Enseñaron a sus hijas. Sus hijas enseñaron a las suyas. Y por generaciones, en Veracruz, cuando alguien se enfermaba de fiebre amarilla o de mares que los médicos españoles no podían curar, iban a las curanderas. Las descendientes de Juana. El manual médico que escribió, documentando tratamientos herbales africanos, circuló en copias manuscritas durante décadas. Eventualmente, partes fueron incorporadas en textos médicos oficiales. Sin crédito, por supuesto, sin mencionar su nombre. Pero su conocimiento sobrevivió. Hoy, algunos de esos tratamientos todavía se usan. La quinina, derivada de corteza de quina que Juana usaba para fiebres, el jengibre para náuseas, el sauce para dolor e inflamación, precursor de la aspirina moderna. Medicina moderna, basada en conocimiento antiguo, preservado por mujeres que fueron llamadas brujas, que fueron esclavizadas, que fueron borradas de la historia. Pero aquí está la cosa sobre fingir locura durante 10 años. Te hace invisible. Y ser invisible tiene poder. Cuando eres invisible, la gente habla frente a ti, revela secretos, baja la guardia. No te percibe como amenaza porque no te percibe en absoluto. Juana usó esa invisibilidad para observar, para aprender,
para moverse libremente en un mundo que habría destruido a una mujer africana visible con conocimiento. Su locura fue el disfraz perfecto para su sabiduría, y cuando finalmente se reveló, lo hizo estratégicamente. No gritando su conocimiento desde las azoteas, no confrontando abiertamente el sistema, sino trabajando dentro de él, encontrando aliados, documentando su trabajo, haciendo imposible ignorarla. Esa es la estrategia de supervivencia que nadie te enseña en clase de historia. No siempre puedes enfrentar el poder directamente. A veces tienes que ser más inteligente, más paciente, más estratégica. A veces tienes que fingir locura durante 10 años para poder ser sabia toda la vida. Piensa en todas las mujeres como Juana, en todas las Américas, en todo el mundo colonizado. Mujeres con conocimiento que tuvieron que esconderlo, que tuvieron que disfrazarlo, que fueron quemadas cuando fueron descubiertas o borradas cuando tuvieron éxito. ¿Cuánta medicina perdimos? ¿Cuánto conocimiento agrícola? ¿Cuánta ciencia botánica? ¿Cuánta sabiduría astronómica, matemática, química? Quemada, enterrada, robada y reclamada por hombres blancos sin dar crédito. La historia oficial te dirá que la medicina moderna vino de Europa, de Grecia antigua, de Roma, de las universidades medievales. Y técnicamente es verdad. Los títulos vinieron de Europa. Las instituciones vinieron de Europa. El poder de definir qué es medicina legítima vino de Europa. Pero el conocimiento real, el conocimiento que funcionaba, vino de todas partes. De curanderas africanas como la abuela de Juana, de chamanes indígenas en los Andes, de parteras chinas, de herbolarios árabes, de mujeres en todas las culturas que observaron, experimentaron, documentaron en memoria porque no se les permitía escribir. Y después, ese conocimiento fue extraído, traducido, rebautizado, reclamado. Quimina se convirtió en descubrimiento europeo, aunque las poblaciones indígenas peruanas la usaban durante siglos. Jengibre se convirtió en nueva medicina, aunque los africanos la usaban milenios antes. Sauce se convirtió en aspirina, patentada y vendida, aunque las curanderas lo recomendaban gratis. Juana entendió esto. Entendió que su conocimiento sería robado. Por eso lo documentó. Por eso lo escribió. Por eso entrenó a otras mujeres a hacer lo mismo. No para gloria, no para fama, sino para asegurar que sobreviviera, que no pudiera ser completamente borrado. Y funcionó, parcialmente. Su nombre fue olvidado por siglos, pero su conocimiento sobrevivió. En prácticas de curanderas en Veracruz, en textos médicos que no mencionan su fuente, en tratamientos que todavía funcionan hoy. Esa es victoria, supongo. Amarga, incompleta, pero victoria de todas formas. Entonces, ¿qué aprendemos de Juana? Aprendemos que la locura puede ser una estrategia. Aprendemos que la invisibilidad puede ser poder. Aprendemos que el conocimiento sin credenciales todavía es conocimiento. Aprendemos que la supervivencia a veces requiere actuación de décadas. Aprendemos que los aliados importan
incluso cuando llegan tarde. Aprendemos que la documentación es resistencia. Aprendemos que el legado no siempre es reconocimiento. Y aprendemos que la historia está llena de mujeres como Juana. Mujeres cuya inteligencia fue disfrazada como locura, cuyo conocimiento fue robado y rebautizado, cuyas vidas fueron borradas de los registros oficiales. Pero existieron, salvaron vidas, cambiaron el mundo. Y si escuchas con atención, si miras más allá de los nombres en los libros de historia, todavía puedes encontrar sus huellas. En cada planta medicinal que funciona, en cada tratamiento que deriva de medicina folclórica, en cada curandera moderna que usa conocimiento ancestral, en cada mujer que aprendió a navegar el patriarcado fingiendo ser menos de lo que es. Juana no es solo una historia del pasado, es una historia del presente. Porque todavía vivimos en un mundo que castiga a las mujeres por saber demasiado. Todavía vivimos en un mundo que roba conocimiento indígena y africano sin dar crédito. Todavía vivimos en un mundo donde las credenciales institucionales importan más que los resultados reales. Todavía vivimos en un mundo donde ser invisible a veces es más seguro que ser vista. Pero también vivimos en un mundo donde la verdad eventualmente emerge, donde el conocimiento enterrado encuentra forma de sobrevivir, donde las mujeres como Juana, pacientes y estratégicas, finalmente ganan. Tal vez no en su vida, tal vez no con reconocimiento completo, pero ganan. Porque el conocimiento real, el conocimiento que funciona, no se puede matar. Puedes quemar a las mujeres que lo poseen. Puedes borrar sus nombres de la historia. Puedes robar su trabajo y reclamarlo como tuyo. Pero el conocimiento sobrevive. En hierbas que todavía curan, en tradiciones que todavía se practican, en hijas que todavía aprenden de madres, en curanderas que todavía saben. Y algún día, tal vez, les damos crédito completo. Les damos sus nombres de vuelta. Les damos el reconocimiento que merecían en vida. Les damos el lugar en la historia que siempre fue suyo. Pero mientras tanto, recordamos esto. Fingir locura fue el disfraz perfecto para ser sabia. Y Juana, la curandera de Veracruz, fue la mujer más inteligente en una ciudad llena de médicos educados. Nunca lo olvides.